Buenas tardes, noches, amigos, amantes de la literatura. Aquí estamos de nuevo para ablandar, agrandar o destrozar directamente corazones, ¿no? Con una reseña que traigo y de nuevo con una obra de Annie Ernaux que me tiene enamorada, me tiene desde que le dieron el Nobel y pude adentrarme en su obra. Es el segundo libro que leo de ella, nada más. De hecho, me tengo más apuntados porque me quiero leer toda su obra. Bueno, en el anterior vídeo ya mencionaba algo del tema editorial y no he podido encontrar ninguna obra suya en la misma editorial, es decir, en Cabaret Voltaire, donde estaban publicadas, donde estaba casi toda su obra publicada. Ahora encuentras algunos en Alfaguara, me parece, algunas obras, pero por ejemplo, que es La otra hija, estaba de casualidad en la librería de aquí, de mi pueblo. Y bueno, pues me lo llevé. Había alguno más Había otro en Alfaguara, no recuerdo el título. La vergüenza no, porque ese lo quiero. Pero bueno, es uno en el que narra el momento en el que consigues su plaza. Bueno, en Francia no existen las oposiciones. Aquí en España es el único país donde existen. Bueno, además en esos años, donde consigue su plaza como profesora de literatura, ¿vale? Entonces no quise, me trae malos recuerdos y no quise. Ese no lo quise. Entonces vamos con La otra hija. Esta editorial es curiosísima, me llama muchísimo la atención, es KRK Ediciones o también tras tres letras, ni con las gafas, ¿eh? ¿Cómo estamos? Ni con las gafas. Esto de estar cerca de los 40, eh, bueno, ya sabéis mi edad. Todavía no los tengo, me queda poco. Por cierto, cumplo el 10 de diciembre, el día que se entregan los premios Nobel. Yo siempre hago la broma, ¿no? De que, bueno, cuando me den el premio Nobel a mí, pues será mi regalo de cumpleaños. Esto que conste que es una ironía, no vaya a ser que alguno se lo tome en serio. Estas cosas hay que tratarlas así con humor. Vale, vamos allá. Eh, Narración en primera persona, autoficción, que ella de hecho no está de acuerdo con con ese término, ¿no? Que describan su obra, como sus textos, como autoficción. De ficción tiene poco, pero bueno, es primera persona y es autobiográfico casi toda la obra. Bueno, yo solo he leído, y por lo que he leído de ella, lo que se reproduce constantemente en sus obras es eso, el yo, la primera persona y el pasado. Un pasado casi siempre triste, un pasado con humillaciones, un pasado con desidias, con tristezas. Pocos momentos alegres se cuentan. Me llama la atención que en las dos obras que he leído de ella, en esta donde descubre que había tenido una hermana, por casualidad, de estas cosas que se callan y no se dicen en los pueblos, no vaya a ser si es tema tabú, nunca se habló de esto, ¿no? Pues, ¿qué os estaba contando? Bueno, que en la época, bueno, no recuerdo, engancho una cosa con otra. Y sí, que narra normalmente en primera persona y ella no se considera, no sé cómo denominarlo, yo lo veo como una especie de ensayo. Ensayo no, porque no es que trate un tema en concreto, sino es su propia vida, y desde su punto de vista, además. Me llama la atención, efectivamente, que pretende de alguna manera como dejar un pozo, ¿no? Salvaguardar, perdón, ese olvido, ese pasado, y al mismo tiempo como parece que te atenaza, que no te hace bien, pero a modo de disculpa o bueno, como lo podemos ver en una de sus obras que quiero, que es El lugar, la Place, que es una especie de homenaje al padre fallecido, ¿no? En esta obra sí se narra también cómo va a visitar ya a la tumba perdón, de sus padres fallecidos y de su hermana, de la fallecida, de la que nunca se habló en casa. Ella se enteró a través de una conversación de su madre con una vecina, con una de las clientas del negocio que regentaban sus padres, del bar tienda, como le llamo yo, bueno, un comercio que tenían.
Entonces ella se entera a la edad de 10 años. Ella nació en el 40, en 1940, en 1950, con 10 años, se entera de que su hermana, de que había tenido una hermana que murió con 6 años. De hecho, hay momentos en la obra en los que ella ve una fotografía de un bebé, de una bebé, y bueno, imagina que es ella, ¿no? Y la describe. Luego, poco tiempo después, veo otra fotografía de otra bebé, que es ella, efectivamente esta vez es ella, y no había casi nada mucho en común, ¿no? Escuchar a su madre cómo le narra a una clienta de postín, ¿no? Porque ya lo había comentado también en el vídeo anterior, que había esas clases sociales diferentes, cómo le narra la muerte de su hija con 6 años a causa de la difteria. Vale, incluso ella se queda con esta frase, entre otras se queda con, era muy buena, mejor que esta, refiriéndose a la propia protagonista, ¿vale? Es decir, la hija fallecida era muy buena, era tranquila, era no como esta, que es como un desastrillo, un terremoto, ¿vale? Entonces ella lo escucha a escondidas, se queda con eso, en casa nunca menciona nada, los padres jamás mencionaron nada y pues se lo lleva con ella. Los padres se mueren igual creyendo que, que su hija no sabe que ha tenido una hermana. Vale, tiene un cierto tono epistolar porque hay momentos en los que se dirige a su hermana fallecida, incluso le pregunta o le pide perdón. Hay un momento en que dice, es que es muy dura, es una lectura dura, es tajante esta autora, es directa, directísima, pero no se anda con tapujos. Dice, ¿para qué venimos a este mundo? Es decir, ¿qué viniste a hacer tú a este mundo? Aparte de dejar a mis padres trabajadores de clase trabajadora, deslomándose, dejarlos sufriendo y que a los 2 días de morirte tú, pues ellos tengan que seguir levantando el negocio. Tú eres una de las que viniste a hacer bulto. Y dice ella, en primera persona, me enteré yo, pues con 20 años, que tú moriste para que yo viviese, para que yo intentase saber cuál es mi objetivo en esta vida. Y mi objetivo en esta vida es escribir. Dice ella, lo he descubierto, es dedicarme a esto, a contar este tipo de cosas, sobre 20 años, ¿no? De ahí que su primera novela, Los armarios vacíos, cuando cuenta la historia de su aborto, etcétera, está en el anterior vídeo. Aquí también nos narra cómo después ella fue madre, eh, el fallecimiento de sus padres, cómo ella estuvo a punto de morir también con más o menos la edad de su hermana, 7 años, 6 años, por la enfermedad del tétano, se clavó, no sé, un tornillo oxidado, me parece que es lo que menciona. Y todo esto en una sociedad, pues, arrasada, no, bueno, que quedaba ese pozo de la guerra todavía. Entonces, es eso, no voy a centrarme ni a extenderme muchísimo más en esta obra porque básicamente es eso, otra autoficción en primera persona de cómo ella descubre y cómo se dirige a su hermana muerta de una manera, en cierto modo, epistolar, podría ser, a ver, es narrativa, ¿no? Pero sí que hay, está el concepto de epístola aquí, de carta. Es una especie de misiva, una persona muerta para ella, supongo que para ella entender la causa de que, porque ella, que es tan desastre, que sus padres, bueno, se desloman por ella, quieren que tenga unos estudios, no le permiten servir en el bar, quiero decir, en el local que regentan, no le permiten ir a comprar el pan, por ejemplo. En el anterior vídeo explicaba que ella, pues la inscriben en un colegio religioso, que siempre fue una estudiante modélica, brillante, todo eso, pero que se avergonzaba, claro, porque no quería que sus compañeras de colegio pues supiesen dónde vivía o cómo, en qué condiciones, ¿no? Ella un poco, ahora se ve un poco ese arrepentimiento, un poquito solo,
que se refleja en los armarios vacíos, no un arrepentimiento, sino una total como vergüenza hacia sus padres. Vale, para terminar, no quiero extenderme, voy a leer algún pasaje que subrayé, bueno, que marqué, y que os puede dar alguna idea. Por cierto, la metaliteratura está presente de nuevo en esta obra, es decir, referencias a autores que ella leía de niña, que siempre leyó y que fueron influencia directa en su vida, como puede ser Marcel Proust o incluso Guy de Maupassant, lo cita mucho también, cita a ambos. Horror y culpabilidad de sorprender en mí este pensamiento salvaje según el cual ya se ve, no estabas hecha para la vida, tu muerte estaba programada en el ordenador del universo y fuiste traída a este mundo, como lo escribe Bossuet, solo para hacer bulto. Vergüenza de sentir resurgir en mí la creencia, era necesario que murieses, que fueses sacrificada para yo nacer. Es durillo, sí. A veces cuesta releer algunos pasajes. Voy con otro. ¿Qué podía pesar la imagen sin sustancia de una niña desaparecida antes de la guerra en el presente de una adolescente que ni siquiera sentía el deseo de acordarse de la niña que había sido y que soñaba con el futuro? Respecto a todo lo que ocurre de feliz, tener la regla, enamorarse, leer Una vida, de Guy de Maupassant, Las flores del mal, de Baudelaire, y de infeliz, El domingo, de 1952, o respecto a lo que no ocurre en el aburrimiento tórpido de las vacaciones de verano en Yvetot, pero que ocurrirá. Uno más, y ya, porque es orgullo y culpabilidad de haber sido, con un propósito indescifrable, elegida para vivir. Quizás más orgullo de ser una superviviente que culpabilidad, pero elegida para hacer qué. A los 20 años, después del descenso al infierno de la bulimia y de la desaparición de la sangre menstrual, una respuesta llegó: para escribir. En mi habitación, en la casa de los padres, colgué esa frase de Claudel, cuidadosamente copiada en una gran hoja de papel cuyos bordes había quemado como un mechero, como un pacto satánico. Sí, creo que no vine al mundo para nada, y que había en mí algo de lo que el mundo no podía prescindir. No escribo porque estés muerta, has muerto para que yo escriba. Ahí está la gran diferencia. Bueno, justamente subrayé o marqué lo que os había comentado, entonces estoy siendo un poco repetitiva. El último. Evidentemente esta carta, aquí ya dice carta, ya modo epistolar, esta carta no te está destinada y no la leerás. Son los demás lectores, tan invisibles como tú cuando escribo, los que la recibirán. Sin embargo, un fondo de pensamiento mágico en mí quisiera que de manera inconcebible, analógica, te llegara como me llegó antaño, un domingo de verano, quizás el mismo domingo en que Pavese se suicidaba en una habitación de Turín, la noticia de tu existencia a través de un relato del que yo tampoco era la destinataria. Es que me parece brillante. Iba a decir, no quiero hacer avances, no voy a usar spoilers, no quiero hacer... Pero bueno, ya os leí el final y este es el final. Vale, citando a Cesare Pavese y su suicidio, como veis los temas no son alegres, los que trata Annie Ernaux. Bueno, a mí me tiene fascinada y bueno, espero seguir o poder al menos seguir leyendo su obra. Espero que os haya gustado o al menos interesado, que tengáis una especie de interés por su obra, por esta o por alguna. Y bueno, yo estoy muy feliz de este año de que le hayan concedido el Nobel a alguien como ella. Y bueno, esta vez creo que ha sido un acierto. Otras también, pero bueno, esta vez todavía podemos tener un pelín de confianza aún en el premio Nobel.
un poquito, ya dejando otros premios al margen. El Nobel quizá de momento aún no se haya muerto del todo. Esperemos. Bueno, hasta otro día y un abrazo.